santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Amén. Nuestro hermano César Corzo. Buenas tardes, hermanos. Les invito a buscar el himno número 170 de Cantos Espirituales. Alabanza 170, oh cuánto amo a Cristo. Si lo tienen, hermanos, vamos a cantar. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, cuán grandes penas él sufrió, cuán mi alma rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes él me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, por mí porque él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes él me amó. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes él me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con él habitaré, pues suyo soy y de hoy en más de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Dios lo bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Así como está, vamos a ir a Dios en oración. Oremos. Señor y Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra, en todo lugar, Señor, están dedicados a tu nombre hoy y por siempre. En esta tarde vamos a tener oración para, Señor, pedirte una gran bendición por esta reunión que estamos teniendo en tu nombre, Señor, pidiéndote que todo lo que hagamos en esta tarde sea de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Te pedimos que tú bendigas al hermano que ha de traer tu palabra, le des palabras sencillas y fáciles de entender, y a nosotros, Señor, un corazón y una mente abierta para poder recibir de tu conocimiento, Señor. Te pedimos, pues, que nos sigas bendiciendo durante la semana y que siempre estés con nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te queremos pedir todo esto y te lo queremos agradecer. Amén. Bien, hermanos, es el tiempo de las clases. Pasen los niños, también los adolescentes, los jóvenes, a su clase.
Bueno, ahí está, hermanos, ya. Bueno, hermanos, hemos estado tomando, ¿verdad?, el lugar del hermano Manuel. Ya este es el tercer miércoles que no está el hermano. Sé que lo han extrañado, hermanos, ¿verdad? Hermano, igual que nuestro hermano Luis, nuestra hermana Susi, ya, creo que mañana llegan, hermana Palmira, ¿verdad? Si Dios permite, ya estarán por acá nuestros hermanos y seguramente van a venir con muchos piquetitos, ¿verdad?, de zancudos, pero también con muchas novedades, ¿verdad? Y con muchas, estoy seguro que con muchas lecciones que aprende uno, hermanos, cuando va uno a esos lugares y creo que lo que más sucede, hermanos, es que ama más uno a su país y está más orgulloso de ser mexicano y más agradecido con Dios de haber nacido en México, ¿verdad? Todos los países son de nuestro Dios, todos los países son bonitos, pero México es especial, ¿verdad? No hay otro, como dice el dicho, ¿verdad, hermano Antonio? Como México, no hay dos. Entonces, van a ver que eso va a pasar. Fíjense, hermanos, hemos estado estudiando durante estos 2 miércoles anteriores sobre el Espíritu Santo, lo haremos también en este miércoles y me va a quedar pendiente una lección. No quiero tomar el lugar del hermano el próximo miércoles, ¿verdad? Pero cuando me toque, el viernes que me toque, ahí voy a terminar esta lección sobre el Espíritu Santo, si Dios lo permite. Y es que esta última parte, hermanos, si usted recuerda, primero vimos que el Espíritu Santo es parte de la deidad, vimos también lo que no es el Espíritu Santo, vimos la semana pasada cómo actuó, qué trabajo hizo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y realmente, hermanos, si usted se fijó, son textos que conocemos, son ideas muy lógicas, ¿sí? Por lo tanto, llegamos a la conclusión que es el hombre el que enreda todo, ¿verdad? Y hace mandamientos donde no hay, y saca ideas, hermanos, donde no existen, ¿verdad? Cosas que no dice la Biblia. Y este tema del Espíritu Santo, bueno, ha sido muy, ¿cómo se dice? Motivado en los grupos denominacionales. Hace cerca de 250 años atrás, era muy poco lo que se hablaba del Espíritu Santo. Pero cuando vino la Reforma y los calvinistas y empezaron a surgir las sectas religiosas, entonces se empezó a dar auge al Espíritu Santo porque se malinterpretaron muchos textos de la Escritura con respecto a qué es el Espíritu Santo y cuál es la obra del Espíritu Santo. Por eso es bueno que estudiáramos estas cosas. Yo no he dicho nada nuevo, son cosas que usted ya sin duda alguna conocía, especialmente aquellos que tienen más tiempo. Pero el día de hoy, hermano, nos vamos a centrar en el Espíritu Santo ahora en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que encontramos sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Que eso es lo que más nos debe de interesar a nosotros porque es la época en la que vivimos. Pero mire, para hablar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento vamos a dividirlo en 2 partes. La primera es lo que nos enseñan los evangelios sobre el Espíritu Santo y la segunda parte es lo que el Espíritu Santo hizo en el establecimiento y en el desarrollo de la iglesia hasta nuestros días. Lo vamos a dividir en esas 2 partes. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente en el Espíritu Santo en los evangelios. Y cuando hablamos de en los evangelios, hermanos, quiero referirme especialmente al trabajo que hizo el Espíritu Santo antes de que la iglesia fuera establecida. Usted y yo agarramos los 4 relatos del evangelio y nos vamos a dar cuenta que ahí está la obra del Señor. Está desde el anuncio de su nacimiento hasta su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. ¿Ok? Todo eso está ahí en los relatos del evangelio, ¿verdad? En los 4 relatos del evangelio. Y la iglesia no aparece sino hasta el libro de los Hechos. Entonces es diferente el trabajo que el Espíritu Santo hizo durante ese tiempo, hermanos, donde el Señor vino, donde empezó primero Juan el Bautista y luego el Señor, y luego, hermanos, el Señor completó su obra, a el trabajo que hace el Espíritu Santo una vez que la iglesia es finalmente establecida. Van a ser 2 cosas
diferentes, ¿verdad? La semana pasada terminábamos haciendo la pregunta, ¿verdad? Que cuál era la diferencia entre lo que el Espíritu Santo aparece o cómo aparece en el Antiguo y cómo aparece en el Nuevo, ¿verdad? Y decíamos que la diferencia principal radica en que en el Antiguo Testamento e inclusive también en esta parte de los Evangelios, no todo mundo puede tener el Espíritu Santo, pero una vez que la iglesia es establecida, las personas accedemos al Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro principal. Así que hoy vamos a enfocarnos, hermanos, en lo que la Escritura dice sobre el Espíritu Santo en los Evangelios. Sobreentendidos de eso, ¿verdad? Que nos referimos, hermanos, a lo que pasó en la obra, hermanos, de Cristo cuando Él vino. Mire, primero, lo que quiero que vea primero es que su trabajo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento fue profetizado, ¿ok? Joel capítulo 2, verso 28, mire, quiero que vaya ahí a Joel capítulo 2, verso 28, ¿sí? Ahí en el Antiguo Testamento. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Joel 2:28. Esos libritos que se nos pierden, ¿verdad? Pero ahí están, hermanos, ahí están. Joel 2:28. ¿Quién lo lee, hermanos? Muy bien. Y después de esto, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ok? Ahora, esto es una referencia, hermanos, a los tiempos del Mesías en esta profecía de Joel. Y cuando uno va al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 16, ¿qué dice? Lean Hechos 2:16 ahora. ¿Ok? Esto es lo dicho por el profeta Joel, 2:16. Ok, fíjese, si usted sigue leyendo en Joel capítulo 2, verso 29, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día de Jehová grande, el día grande y espantoso, de Jehová, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él ha llamado. Bueno, esta fue una profecía de Joel, y era una profecía mesiánica, donde Dios estaba diciendo que iba a llegar el momento cuando el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne, ¿sí? Y hay dos cosas que quiero que vea aquí. Primero, ¿qué significa toda carne? ¿Incluiría esto a los animalitos también? ¿También son de carne? No, obviamente que no. Aquí está haciendo uso de un lenguaje figurado para referirse a todo ser humano. Ahora, ¿significa eso entonces que cuando Cristo, hermanos, prometió que vendría el Espíritu Santo, y cuando la iglesia fue establecida y el Espíritu Santo vino el Espíritu Santo sobre toda carne, es decir, sobre toda la humanidad, sobre todas las gentes, todas las personas? No, pero sí vino sobre todo tipo de personas. Esa es la diferencia, ¿ok? Mire, vamos a ubicarnos en el contexto, como lo he estado diciendo en estas clases, de los tiempos bíblicos, ¿ok? ¿Qué significaría esta profecía para los israelitas? ¿Quiénes tenían acceso al Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿A quién vimos que Dios les dio el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Denme un ejemplo. ¿En quién? Los profetas, ¿verdad? Los profetas, por ejemplo, por principio de cuentas. Algunos reyes de Israel, ¿ok? Los escritores, otros escritores también de la Biblia. Bueno, pero solamente el Espíritu Santo estaba sobre ciertas personas, ¿ok? Pero el trabajo del Espíritu Santo, siendo profetizado aquí, hermanos, consistía en decir que el Espíritu Santo iba a poder estar disponible para cualquier tipo de persona, ¿sí? Sin importar la nacionalidad, sin importar el oficio, sin importar lo que esa persona fuera. Por eso, cuando Pedro predicó su primer sermón, allá en Hechos capítulo 2, cuando, hermanos, vino el Espíritu Santo sobre ellos,
Él dijo, esto que están ustedes viendo no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que dijo Joel, que iba a venir el tiempo cuando Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Sí? ¿Sobre quién estaba siendo derramado, el Espíritu Santo ahí? En Hechos capítulo 2. A ver, ¿sobre quién? Sobre los apóstoles, hermanos. ¿Ok? Los apóstoles pertenecían a algún grupo especial de gente en el judaísmo. ¿Eran profetas en ese momento? ¿Eran sacerdotes? ¿Eran reyes? ¿Eran algún tipo de caudillo especial? No. Más bien, el problema por lo cual estaban ellos, o la razón por la que la gente estaba maravillada ahí en Hechos 2, es cómo estos, siendo galileos, les oían hablar en una lengua en la que no habían nacido, en lenguas en las que ellos no habían nacido. Si Galilea, hermanos, era las regiones más pobres y donde no había personas importantes. Entonces, esa fue la primera muestra de que Dios iba a derramar el Espíritu, ya no por el oficio de una persona, no por el trabajo especial de una persona, sino sobre toda carne. Pero luego más, cuando Pedro predica su primer sermón y toca el corazón de ellos al decirles que ellos habían matado a Jesús, dice el verso 37 que ellos se compungieron de corazón, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron a Pedro? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cualquier persona que estaba allí, ¿sí? Y ahí había personas de todas las naciones bajo el cielo, todos de origen judío, hay que aclarar eso, ¿ok? Todos ellos, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, vino, no igual que como lo hizo con los apóstoles, ese es un tema que vamos a ver en la otra lección, pero ellos al ser bautizados recibieron el don del Espíritu Santo. Entonces, a partir de allí se empezó a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Años más tarde, Pedro fue llevado a predicar a la casa de Cornelio, y estando en la casa de Cornelio, hermanos, siendo el primer gentil que nos registra el libro de los Hechos, que fue convertido al cristianismo, bueno, Cornelio y su casa fueron convertidos al cristianismo y recibieron el don del Espíritu Santo. Y para que no quedara duda de que ellos, los gentiles, eran aceptados dentro del plan de Dios de, hermanos, establecer un reino en el cual ellos podían participar también, sobre ellos también vino el Espíritu Santo, dijo Pedro, como cuando nosotros al principio, ¿sí? Entonces ahí ya se amplió más, ¿ok? Ahora los gentiles también están recibiendo el Espíritu Santo. En el caso de Cornelio recibieron, hermanos, el poder milagroso, pero los que siguieron después, que se bautizaron en Cesarea, como por ejemplo los que llegó a bautizar Felipe, o los que bautizó Felipe en Samaria, ellos fueron bautizados en el nombre de Cristo, fueron bautizados por la autoridad del Señor, sin duda alguna en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor lo mandó, y recibieron el don del Espíritu Santo. Pero hasta que los apóstoles vinieron y les impusieron las manos, que también será tema de la próxima lección, hermanos, es que entonces ellos también pudieron hacer milagros por el Espíritu Santo. Pero a eso es a lo que se refiere la profecía de Joel, y eso es a lo que se refería Pedro allí, ¿sí? Fíjese, después de que Pedro les dijo que se arrepintieran y que iban a recibir el perdón de pecados y también el don del Espíritu Santo, Pedro les dice también que para ellos era la promesa, y para sus hijos, ¿sí? Y para cuantos el Señor vuestro os llamare. Y eso estaba incluyendo, hermanos, todo lo que Jesús había dicho, hermanos, días antes de ascender al cielo. Antes de ascender al cielo, ¿a dónde los mandó a ser discípulos a los apóstoles? A todas las naciones, ¿verdad? Pero ellos entendieron eso, ¿no? Porque por muchos años solamente la iglesia estuvo en Jerusalén y solamente había judíos. Aún Pedro, siendo obviamente inspirado por el Espíritu Santo en ese momento, no entendía que, hermanos,
la promesa de la salvación, este asunto de recibir el perdón de pecados y también el don del Espíritu Santo después de arrepentirse y ser bautizado, entonces era para cualquier persona de cualquier nación. Entonces, por eso decimos que cuando hablamos del trabajo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, empecemos primero diciendo que este fue profetizado desde el Antiguo Testamento y fue profetizado para que el Espíritu Santo fuera derramado sobre toda carne. ¿Sí? Estoy diciendo con esto, entonces, que todas las personas ahora podemos recibir el Espíritu Santo igual que lo recibieron los apóstoles. No estoy diciendo eso. ¿Ok? Estoy diciendo que podemos recibir el Espíritu Santo como lo recibieron algunos cristianos en el primer siglo. No, tampoco estoy diciendo eso. ¿Ok? Nosotros en nuestros días solamente recibimos el don del Espíritu Santo, pero eso no nos da ninguna autoridad ni tenemos ningún poder para hacer algo sobrenatural. ¿Ok? Eso ya no ocurre y vamos a ver eso en la próxima clase. ¿Qué más, hermanos, podemos decir sobre el Espíritu Santo? Bueno, en los evangelios, bueno, hermanos, su trabajo, lo vamos a ver ahí también. Su trabajo, antes de entrar a los evangelios, su trabajo de inspiración profética fue hasta Malaquías, hermanos, fue hasta Malaquías. ¿Ok? ¿Por qué estamos seguros de que el Espíritu Santo después de Malaquías ya no trabajó con profetas, ya no hubo esa inspiración profética? Y por lo tanto, aunque hubo mucha literatura, hermanos, que se escribió de origen hebreo, esta literatura es considerada apócrifa, ¿sí? Es decir, que no es parte del canon, es decir, que no es literatura inspirada. Bueno, en primer lugar, porque mire esto, está el testimonio de la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? Creo que eso usted lo sabe también. Es la traducción del Antiguo Testamento del idioma hebreo y la parte de arameo que existía al idioma griego, hecha aproximadamente cerca del año 250 antes de Cristo, ¿sí? En Alejandría, por órdenes de un rey Ptolomeo, llamado Ptolomeo Filadelfo. ¿Ok? Hay muchas leyendas alrededor de eso, no me voy a meter en eso, pero lo que sí es cierto es que esta es conocida como la Septuaginta o la traducción de los 70, y solamente se tradujo el Antiguo Testamento, Charlie. Pero los libros que se tradujeron del Antiguo Testamento es los libros que tenemos hoy nosotros desde Génesis hasta Malaquías, nada más. No estaba Macabeos, sí, no estaba Eclesiástico, no estaba, hermanos, algunas adiciones que se hicieron al libro de Esther, no estaban las adiciones que se hicieron al libro de Daniel, no estaba la apócrifa allí. Y uno piensa, hermanos, en la apócrifa e inmediatamente uno se va a la Biblia católica, ¿verdad? Que tiene eso ahí. Pero ¿sabe usted por qué tiene esos libros ahí, las Biblias católicas? Con todo respeto lo digo. Bueno, por una sencilla razón, porque la versión católica es la versión de Jerónimo, hecha cerca del año 450 después de Cristo, que es conocida como la Vulgata Latina. Y esa ya se incluyeron los libros, él incluyó los libros apócrifos, los libros que no pertenecían al Antiguo Testamento, por voluntad de él. Pero le voy a decir una cosa, Jerónimo nunca estuvo inspirado. ¿Ok? Y los antiguos judíos o hebreos nunca reconocieron esos libros como inspirados. Entonces tenemos el testimonio de la Septuaginta, donde los únicos libros que se tradujeron fueron los que hoy tenemos desde Génesis hasta Malaquías. Y eso nos dice que entonces ahí cesó, hermanos, el trabajo del Espíritu Santo en la inspiración profética. Ya no hubo más profetas. ¿Ok? Tenemos también el testimonio de Flavio Josefo. Flavio Josefo, hermanos, en su libro de Antigüedades de los Judíos, escribe que el espíritu de profecía cesó con el profeta Malaquías. Ahí cesó, ¿sí? Y si ustedes los que les gusta leer, le invito a que lea a Flavio Josefo. Léalo, ¿ok? Puede resultar aburrido, pero para alguien que es estudioso de la Biblia va a poder comprender muchas cosas más, hermanos, de lo que
lo que conocemos. Tenemos a nuestros predicadores que nos enseñan y nos dicen, mira, Flavio Josefo dijo esto, etcétera, el otro. Y qué bueno, pero no hay como lo hayas comprobado por ti mismo que efectivamente lo dice. Y para eso necesitas leerlo, ¿verdad? Bueno, un día me propuse hacerlo y lo hice, hermano. Y ahí encontré eso, que Flavio Josefo dice eso, que el espíritu de profecía cesó en Israel con el profeta Malaquías, y que por 400 años no hubo más espíritu de profecía en Israel o en Judá, que era lo que existía en ese tiempo. Pero hay algo más. ¿Cómo además sabemos que el trabajo del Espíritu Santo de inspiración profética fue hasta Malaquías? Bueno, porque a pesar, hermanos, de que hubo muchos otros libros como los apócrifos que encontramos en la Biblia que ya mencioné, y muchos otros, además, es prolífico, hermanos, todo ese tiempo de literatura hebrea, ¿ok? Nunca esos libros fueron citados por Cristo durante su ministerio. Aquí está mi hermano Salvador, que da la vida de Cristo, hermano, a los muchachos, a los estudiantes. Y él le hace un recorrido por todo, hermano. Todo el momento desde que se anuncia el nacimiento de Juan del Bautista hasta la ascensión del Señor. Y ve, hermanos, todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo predicó, que está registrado en los evangelios. Y cuántas menciones hace el Señor de los profetas, hermanos. Montones, hermanos, montones, ¿verdad? Esto lo he dicho por el profeta esto lo he dicho por el profeta esto lo he dicho por la escritura, esto lo he dicho así. Y hermanos, referencias tras referencia, pero siempre son los libros que reconocemos o que tenemos en nuestras Biblias como libros que pertenecen al Antiguo Testamento. Jesús jamás citó a Tobías, jamás citó a los macabeos, jamás citó, hermanos, a Judith, jamás citó a ninguna otra literatura hebrea del período intertestamentario. Y tenemos también el testimonio de los escritores del Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento también citaron constantemente a los profetas. ¿Cuántas veces no hemos leído a Pablo que dice, como está escrito, o como dijo el profeta? ¿Sí? Y todas son referencias a los profetas que tenemos dentro de nuestros 39 libros del Antiguo Testamento, no más de ahí. ¿Por qué, si esos libros eran conocidos y circulaban entre la gente, por qué ni Cristo ni los apóstoles los citaron? Porque no los consideraban inspirados. Flavio Josefo también dice que solamente 22 libros se reconocían en el canon del Antiguo Testamento. Y usted va a decir, ah, caray, entonces, ¿por qué tenemos 39? Bueno, es que en la Septuaginta, la Biblia hebrea se organizó como la tenemos ahora, el Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, antes era solamente el libro de Reyes, el libro de las Crónicas, el libro ¿qué otro? El libro de Samuel. Se me va ya, ¿no? Se me va. El hámster a veces no corre tan rápido, ¿verdad? Y entonces, por esa razón es que son 22, pues sí, los profetas, los 12 que tenemos separados, eran los 12, ¿verdad? Los 12, un solo volumen, etcétera. Entonces, estas 4 cosas, hermanos, nos ayudan a ver cómo el trabajo del Espíritu Santo en la inspiración profética se detuvo ahí en Malaquías. Pero mire, cuando reinició nuevamente el Espíritu Santo, hermanos, a trabajar y a empezar y a retomar la obra, hermanos, que el Señor tenía planeada. Bueno, veamos el trabajo del Espíritu Santo antes del nacimiento de Cristo, por ejemplo, hermanos. Y mire, Juan el Bautista, hermanos, Juan el Bautista, por ejemplo, nos dice ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 15, se nos habla del anuncio del nacimiento de Juan del Bautista, y dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá, ¿verdad? Juan, el Espíritu Santo, hermanos, retoma ese trabajo con Juan el Bautista. Y aquí, hermanos, es un ángel que está hablando con Zacarías cuando se le anuncia que su mujer Elizabeth va a quedar encinta, ¿sí? Y le dice que Juan el Bautista tendría aparentemente ese voto del nazareato, pero además también se le dice que va a ser
lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su mamá. ¿Sí? Por eso es que más adelante, por ejemplo, si vamos a Mateo capítulo 11 y verso 13, encontramos esta declaración de Jesús. Mateo 11:13, ¿sí? Jesús dice de Juan el Bautista: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que de él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Cristo está diciendo aquí, bueno, que, hermanos, Juan era también un profeta. Así que entonces, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, según esta declaración. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, en Lucas capítulo 1 también, verso 41, que dice que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos creen que ese es el momento cuando Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Todavía no nacía, pudiera ser, pero lo que la Biblia dice ahí es que su mamá fue llena del Espíritu Santo en ese momento. Ahora, ¿qué decir también del trabajo de el Espíritu Santo en la concepción de Jesús en el vientre de María, verdad? Lucas capítulo 1, versos 34 y 35. Esta es la visión donde el ángel le aparece a María para decirle que ella ha sido escogida para que de ahí nazca el Cristo, ¿verdad? En el verso 31 le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En el verso 34 María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, no estoy casada, no hay un varón que esté durmiendo conmigo. Respondiendo el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, en la concepción milagrosa, el Espíritu Santo intervino para que esto sucediera. Entonces vemos cómo, hermanos, en este periodo el Espíritu Santo empieza nuevamente a estar en esa actividad constante, ya más relacionada con los planes eternos de Dios, de establecer la iglesia. Bueno, Elizabeth, ya leímos ahorita en Lucas 1:41, también fue llena del Espíritu Santo. Zacarías también, en Lucas capítulo 1, verso 67, después de que había quedado mudo por tener la visión ahí dentro de el templo, hermanos, cuando recuperó su voz, ¿verdad? Entonces él dijo, porque todos querían ponerle al niño como su papá, pero él dijo no, ¿verdad? Agarró una tablilla y escribió ahí que Juan era el nombre de ese niño, porque así le había dicho el ángel. Y en ese momento, cuando él hizo lo que el ángel le dijo, hermanos, entonces dice: fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor, pero los que estaban ahí. Pero ahora mira el verso 67: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Y ahí viene la profecía que dio Zacarías. También el Espíritu Santo, hermanos, no solamente actuó en Juan el Bautista, no solamente para traer a Juan el Bautista, no solamente actuó para traer a Cristo, sino también estaba actuando en otras personas, hermanos, que darían de alguna manera testimonio de que el cumplimiento de las profecías sobre el establecimiento del reino y el advenimiento del Mesías se estaban cumpliendo. Había un hombre llamado Simeón en Lucas capítulo 2. Si usted va ahí a Lucas capítulo 2, versículo 25 al 26, es cuando José y María vinieron a Jerusalén a presentar el sacrificio conforme a la ley de Moisés para su purificación, y trajeron al niño Jesús con ellos. Y entonces dice el verso 25 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Note primero eso: esperaba la consolación de Israel. Es decir, era un hombre
que estaba esperando el momento cuando se cumplieran las profecías con respecto a la liberación de Israel. Es decir, esto está íntimamente ligado con las profecías mesiánicas. Era un hombre que estaba esperando que las profecías mesiánicas se cumplieran, ¿sí? Ahora, ¿cómo estaba este hombre esperando eso? Bueno, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sino hasta que viese a ese Mesías, hasta que viese al ungido del Señor, dice el verso 26. ¿Sí? Entonces tenemos aquí a un hombre que está lleno del Espíritu Santo, a quien el Espíritu Santo le revela cosas y le dice: tú no te vas a morir hasta que veas al ungido del Señor. Por eso él luego va a decir que cuando vio a Jesús, vio a José y a María, él estaba maravillado, dice el verso 33, dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Simeón había dicho algunas cosas sobre el niño Jesús, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Bueno, Simeón, hermanos, le fue revelado eso, y el Espíritu Santo estuvo envuelto en esta labor. Pero hay alguien más ahí también, y esta es Ana, una mujer que era profetisa. Y si era profetisa, entonces, hermanos, significa que el Espíritu Santo estaba en ella también. Entonces dice el verso 36 que estaba también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, una mujer ya muy viejita, hermanos, era viuda desde hacía 84 años, verso 37, y dice que se presentó en la misma hora y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban. Note ahora lo que dice aquí en el verso 38, la redención en Jerusalén. Esa redención, hermanos, esa consolación se refiere a lo mismo, se refiere a que estaban esperando al Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que nos enseñan los evangelios sobre el trabajo del Espíritu Santo previo al nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que vean algo más. ¿Qué dice sobre el trabajo del Espíritu Santo en Juan el Bautista? Bueno, ahorita ya habíamos leído Mateo capítulo 11, verso 13, ¿sí? Pero ahora quiero que vayamos ahí a Mateo capítulo 14 y verso 5. Mateo capítulo 14 y verso 5. Y Herodes, dice, quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. ¿Se acuerda también cuando Jesús confrontó a los fariseos que le hicieron una pregunta y él les contestó con otra pregunta, ¿verdad? Diciéndoles que si el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios, y ellos no supieron qué responder, ¿sí? Y no supieron qué responder porque si decían que no era de los hombres, se iban a echar al pueblo de enemigo, porque el pueblo tenía a Juan por profeta. El pueblo, Jesús, reconocieron a Juan como profeta, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista, hermano, usted y yo sabemos que el trabajo fundamental de él fue preparar el camino del Señor. Fue mandado como un embajador, ¿sí? Alguien que iba primero para allanar el camino, preparar los corazones de la gente, llamar a la gente al arrepentimiento, que vinieran a su bautismo arrepentidos de sus pecados, para que el corazón que estaba lleno de orgullo, el corazón que estaba lleno de violencia, el corazón que estaba lleno de maldad, fuera un corazón noble, suave, dócil, para que cuando el Mesías apareciera y empezara a predicar, le siguieran a él. Ese fue el trabajo de Juan el Bautista. Por eso la Biblia habla de él como alguien que vendría con el espíritu de Elías, hermano, ¿sí? Anunciando, hermanos, la venida del Mesías. Así que Juan hizo ese trabajo, pero el Espíritu Santo estuvo en él. Ya vimos lo que se le dijo a su padre cuando se le anunció su nacimiento, que sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, o desde que estaba, en el vientre de su mamá. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en Juan el Bautista consistió en eso, en
guiarlo, ayudarlo en esa predicación que él hizo para llamar a la gente al arrepentimiento, ¿verdad? Su predicación era para preparar ese camino del Mesías. Y volvemos a Lucas ahora, pero vamos al capítulo 3, ¿sí? Verso 1 y verso 2, se nos habla acerca de esto, ¿verdad? Dice, dice el verso 3, y él fue, vamos a leer solamente el 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y eso se refería, hermanos, a Juan el Bautista. Y en el verso 1, hermanos, en Mateo capítulo 3 y verso 1, se habla de Juan predicando acerca del reino de los cielos que se había acercado. Entonces, note cómo ese fue el trabajo que el Espíritu Santo hizo con Juan el Bautista, ayudarle en la predicación de, hermanos, lo que iba a pasar con respecto al reino de los cielos y la venida del Mesías. ¿Se acuerda cómo empieza el Evangelio de Juan? Cuando los fariseos mandan a preguntarle a Juan el Bautista si él es el que habría de venir o hay otro, ¿verdad? Y Juan les dice, yo no soy. El del que viene detrás de mí es muchísimo mayor que yo no sería digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado, ¿verdad? No sería digno ni siquiera de ser su esclavo, ¿ok? Pero note entonces cómo Juan el Bautista llevó a cabo ese trabajo. Ahora, el Espíritu Santo en Jesucristo, hermanos. Bueno, y esa es la última parte que vamos a ver, hermanos, ¿ok? Nos quedan ahí 15 minutos, y yo sé que ya están desesperados por ir a tocar el timbre, ¿verdad? Pero aguántense las ganas tantito, hombre. Fíjense, hermanos, en primer lugar, ¿sabe que Dios había profetizado desde el Antiguo Testamento que sobre el Mesías el Espíritu Santo iba a venir? Bueno, mire, vaya por ejemplo a Isaías, vamos primero a buscar Isaías 11 y luego buscamos Isaías 42, pero vamos a buscar primero Isaías 11, en el verso 1 y 2, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esto no tenemos duda, que esa vara del tronco de Isaí y ese vástago retoñando de las raíces de Isaí se refería al Mesías, al Hijo de David, al Cristo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Se fija? Entonces, en el Antiguo Testamento se profetizó que sobre el Cristo el Espíritu de Dios estaría. Ahora vaya a Isaías 42, ¿sí? Ahora ya no se habla del descendiente de Isaí, sino a alguien a quien Isaías le llama mi siervo, pero que es una referencia al Mesías. He aquí mi siervo, dice el verso 1, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá a las naciones. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo en Jesucristo, primero tenemos que recordar que fue profetizado, ¿sí? Fue profetizado y fue cumplido cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. Ahí se cumplió, ¿sí? Nunca se han preguntado por qué Jesús, si era Dios, tenía que recibir el Espíritu Santo. A ver, hermano Joel, usted que toda se la sabe. ¿Por qué? Pues si no es Dios. Por ahí va el asunto también, hermano. Tiene razón lo que usted dice. Pero ahí está hablando usted del bautismo. Pero que el Espíritu Santo viniera sobre la persona de Jesús, porque lo vamos a ver actuando, hermanos, en la tentación de Jesús, en los milagros de Jesús, en el gozo de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, en la resurrección de Jesús, lo vamos a ver al Espíritu Santo actuando. Pero ¿por qué? Si Él era Dios, tenía que recibir el Espíritu Santo. Exactamente, hermano. Mire, en primer lugar, para que se cumpliera la profecía, ¿verdad? Porque así se cumplía toda justicia, como dijo la hermana Toñita, con respecto al bautismo, ¿sí? Pero también, exactamente eso que acaba de decir mi hermano Joel dijo así, ¿verdad?
para que los que estaban allí vieran que ese Jesús que se hacía llamar el Cristo tenía el Espíritu Santo y tenía el don de profecía y hablaba con la autoridad de un profeta, más que con la autoridad de un profeta, con la autoridad de Dios. Por eso es que Juan dice que él preguntó y a él se le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, ese es. Tenía que haber una señal inequívoca de que ese hombre que decía ser el Cristo en realidad lo era. Y para eso se necesitaba que hubiera pruebas de que el Espíritu Santo estaba en él. Así como hubo pruebas de que en los profetas antiguotestamentarios el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Sí? Por esa razón, hermano. Pero mire, eso fue solamente una preguntita que ahí surge de repente, ¿verdad? Mire, fue profetizado y fue cumplido ahí. Si usted ve, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 13. Mateo capítulo 3, verso 13. Ya voy a acabar, hermano. Mateo 3, verso 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque como decía la hermana, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién vio eso? Juan el Bautista, hermanos. Y los que hayan estado allí, ¿sí? Porque si se fija, en otros relatos se habla de que otra gente estaba viniendo a ser bautizada, y Jesús vino también entre esa gente a ser bautizado por Juan en el Jordán. Y entonces hubo esa voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del Padre y la presencia corporal en forma como de paloma del Espíritu Santo certificaban de que ese hombre llamado Jesús era el ungido, era el Mesías, era el Cristo esperado. Cuando leemos Mateo capítulo 4, verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y vemos a Jesús entonces ahora investido también con el poder del Espíritu Santo y dejándose guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Yo cité solamente aquí a Mateo capítulo 12, verso 28, para ver al Espíritu Santo trabajando en Jesús también en sus milagros. Pero no hay duda, hermanos, que en todos sus milagros el Espíritu Santo estuvo presente allí, en el poder del Señor. ¿Sí? En el verso 28 de Mateo 12, lo escogí especialmente por lo que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Espíritu Santo era necesario para que a través de él el Señor hiciera sus milagros, porque lo que confirmaba a un profeta era que las señales que decía se cumplían. Y entonces aquí el punto es que Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca, y lo acusaron de hacerlo, hermanos, en día de reposo, si mal no estoy. Y entonces, hermanos, ellos empezaron a decir que Jesús hacía esos milagros por Belcebú. Y entonces Jesús da una explicación de que eso no es posible, porque Satanás mismo no puede echarse fuera a sí mismo. ¿Sí? Pero si él está echando fuera a los demonios, eso es una prueba de que el reino de Dios ha llegado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí que el Espíritu Santo actuó en Jesucristo, no solo, hermanos, para que se cumpliera lo profetizado desde el Antiguo Testamento, no solo también, hermanos, para que se demostrara que él era realmente el ungido, sino también para que a través de sus milagros se demostrara que él era el Cristo. Él también estuvo presente en las enseñanzas del Señor. Mire, vaya ahora a Lucas capítulo 4, verso 14. Dice el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Sí? Juan capítulo 3, verso 34, fíjese lo que dice Juan 3, 34. Porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesús está hablando de sus enseñanzas, y lo que está diciendo es que las enseñanzas provienen del que lo envió, y el que lo envió es el Padre, y el que hace que tenga esas enseñanzas y de esas enseñanzas es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios que está en él. ¿Okay? Por eso dice, no da el Espíritu por medida, porque en Cristo, hermanos, estaba todo el poder del Espíritu Santo. Hablaremos más de eso en la próxima lección. Y estuvo presente también en la resurrección del Señor. ¿Qué dice Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 1, hermanos? Verso 4, Romanos capítulo 1, verso 4, hermanos. Fíjese, ¿qué dice, hermanos? Para terminar, Romanos 1, 4. Bueno, fue declarado Hijo de Dios con poder, sí, según el Espíritu de santidad por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bueno, el Espíritu Santo estuvo presente en la resurrección del Señor también, hermanos. Entonces, también podríamos hablar entonces de que el Espíritu Santo de esa manera actuó en esos momentos, hermanos, de el ministerio de Cristo, previo al nacimiento de Él y durante su ministerio. Sin embargo, un cambio especial va a venir. Hasta aquí el Espíritu Santo no deja de estar solamente en algunas personas. Estuvo en Juan, estuvo en Jesús, estuvo en Simeón, estuvo en Ana, estuvo en Elizabeth, estuvo en Zacarías, estuvo en los apóstoles, hermanos. ¿Sí? Estuvo tal vez también en los 70 para hacer los milagros que pudieron hacer. Pero ahora viene el momento en que la iglesia va a ser establecida y el rol del Espíritu Santo, hermanos, vendrá a ser todavía más significativo. ¿Ok? Entonces, espero tener la oportunidad de un viernes que me toque la clase, ahí dar esa última parte y cerrar esto. Si usted quiere que una copia de estas cosas, de las diapositivas, es lo único que tengo, no tengo nada escrito, solamente las diapositivas, dígamelo y yo se lo mando, ¿verdad? Pero hasta que ya le termine la otra parte para que tenga todo, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Los que gusten estar de pie y puedan hacerlo, hermanos, vamos a buscar alabanza número 70, cuando ya se pase lista. Si la tenemos, hermanos, cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista,
cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Así como estamos, hermanos, vamos a orar. Amantísimo Padre, buen Dios, Creador de los cielos y toda la tierra, Padre bendito, en esta hora nos dirigimos a trono de gracia, Padre Dios, agradecerle por este momento, Padre Dios, que nos han compartido el hermano, tu mensaje, mi Dios. Síguele bendiciendo a nuestro hermano, el hermano Jesús Conrado y su familia, Padre. Síguele bendiciendo, Padre eterno. Y también, Padre, y seguimos rogando por aquellos hermanos que están enfermos. Padre Dios, tú conoces quiénes son, Padre, o aquellos hermanos o familia que han perdido un ser querido. Te pedimos, Padre, que tú les des ese consuelo en su corazón. Padre bendito, en esta hora nos despedimos, más no de tu presencia, Padre, en este lugar. Padre bendito, que tú nos lleves con bien, a nuestro hogar, Padre Santo. Padre bendito, todas estas cosas se lo agradecemos. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, hermanos, gracias a nuestro Dios pudimos reunirnos este miércoles para estudiar la palabra de nuestro Dios. Gracias a nuestro hermano Conrado por compartir la clase, hermano, Dios le bendiga. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. ¿Cómo los decimos, hermanos, a los que nos visitan? Bienvenidos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos todos aquellos que están ya regresando, hermanos, a la escuela de predicación, que están regresando de vacaciones, que están regresando de esto, del otro. Dios les bendiga y son bienvenidos. También a nuestros hermanos que ya vienen, hermanos, en camino también, que van a regresar, para que Dios los bendiga y lleguen también con bien cada uno de ellos. Bueno, los anuncios que tenemos, hermanos, vamos a seguir orando, hermanos. Hay muchas peticiones por ahí. Tu hermano Jorge, hermanos, anda malito por ahí, me decía, no pudo estar con nosotros, hermano, presencial, pero se conectó. Entonces vamos a orar por nuestro hermano Jorge para que Dios lo ayude y se pueda recuperar, hermano, tu hermano Jorge, y por todos los demás enfermos. Entonces, ahí está la lista, hermanos, de oración. También aquí está nuestro hermano Brian y todos aquellos hermanos que están en tribulación, hermanos, y que están convalecientes y que están. Nuestra hermana Dominga, hermanos, la recién convertida de nuestro hermano Javier, también está muy malita, hermanos. Vamos a estar orando por ella para que Dios la ayude, y por toda nuestra hermana Marta y todos los que están enfermos, vamos a tenerlos en oración. Nuestras reuniones, hermanos, tenemos la reunión el viernes a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Nuestra adoración por ahí, hermanos, hay una campaña aquí en la Independencia, hermanos, ya se anunciará el viernes. Para el día que se puede ir es el sábado. Entonces, tenemos una campaña ahí. Creo que va a estar predicando nuestro hermano Martín Flores en aquel lugar, para que hagamos planes, hermanos, para los que van a estar aquí para ese día. No sé si tengan algún anuncio. Hermano Timoteo. ¿Mande? Reunión de mujeres el sábado. ¿A qué horas, Timo? A las 4, muy bien. Entonces ahí está, se ponen de acuerdo, hermanos, el viernes. Está la campaña, está la reunión de mujeres. A ver ahí cómo le hacen para asistir, hermanos, ahí a las reuniones, a la de mujeres y ahí en la Paraíso, y a la campaña en la Independencia. Por aquí levantó la mano, ¿quién más? Hermana Juanita. Muy bien, nuestra hermana, vamos a orar por nuestra hermana, va a seguir con el tratamiento de los ojos, hermano. Nuestra hermana Juanita, vamos a orar para que Dios la ayude, hermanos, y pueda salir adelante nuestra hermana también. No sé si tengan, hermanos, otro anuncio. Hermana
Ah, sí, ahí con nuestra hermana Javier, nuestro hermano Javier vive la hermana Dominga. Pues la hermana Dominga, hermanos, está muy malita. Es una hermana que está diabética, hermanos, y ahí tiene un pie, hermanos. Es algo impresionante, está malita ahí y necesita mucha ayuda, hermanos, de limpieza, de curaciones, de muchas cosas. Ahí hay una necesidad muy grande. El día de ayer fuimos con el grupo de visitación y estuvimos ahí con ella, hermanos, y se ve una muy grande necesidad, hermanos. Entonces, si usted tiene tiempo, si usted puede, si usted quiere, háblele al hermano Javier y el hermano Javier le va a decir dónde es, y se puede hacer mucho por nuestra hermana Dominga. Ella está solita, hermanos, y está en condiciones muy tremendas, hermanos. Si la viera, usted se va a asustar. Entonces, ahí está, hermanos, la bendición, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Acuérdense, sirviendo, hermanos, a los hermanos, servimos al Señor. Entonces ahí hay una grande bendición para todos aquellos que queramos, hermanos, hacer la obra de Dios. Ella vive aquí donde vive nuestro hermano Javier. Ahí ustedes la mayoría conocen, hermanos, ese lugar. Por ahí necesitaba gasas, necesitaba agua oxigenada, necesitaba que la curaran, todo eso. ¿Quedó eso, Timo? ¿Ok? Entonces, ahí está la bendición, hermano Mari, que arribita. Entonces, ahí está nuestra hermana Dominga. ¿Algo más, hermanos, que quieran anunciar? Hermanos, vamos a salir, vamos a estar fuera varios domingos. Entonces, para que nos tengan en oración, hermanos, vamos a Coahuila, luego a Tamaulipas, regresamos a Coahuila y luego a Tamaulipas otra vez, y yo creo que van a ser varios domingos. Entonces, algunos 3 o 4, para que nos tengan en oración, hermanos, por favor, porque vamos a hacer ahí un trabajo, campañas y todo eso. Entonces pedimos de sus oraciones para que Dios nos lleve y nos traiga con bien, hermano, ¿sí? ¿Algo más, hermano? Hermano Benja. Muy bien. Ahí llegó la mamá de nuestro hermano Benjamín y anda malita, hermanos, de la garganta ahí, para que oremos por ella y Dios la ayude, y por todos los enfermos. Acuérdense, vamos a estar orando, hermanos, unos por otros. Muy bien, si no hay algo más, hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga, vayamos en paz, y acuérdense, el viernes, hermanos, la reunión, y el domingo nuestra adoración. Dios los bendiga, hermanos. Computer.